Hola, bueno, empezamos el segundo video. Lo primero que quiero decir que vi de prueba el primero y un poco eh, como ciertas bromas en torno a la escritura de Capital de Marx, que no tenía un duro, ningún dinero, según le reprochaban en la familia. Se basa escribiendo el Capital acá. En mi caso hablo de imágenes, de montajes, de configuraciones y yo no me puedo encuadrar del todo bien y salgo cortado. Pero bueno, eh, el primer video que les envié quedará así, las imágenes se pueden ver, lo he comprobado y bueno, ahora seguimos eh, con una continuidad. En este caso van a ser imágenes fílmicas, dos. Por lo tanto, además de ver esto que, si quieren, que estoy enviando, tienen que, con los links que les voy a enviar, están en YouTube, em, libres, así que igual les mando los links, verlo. Eh, entonces, bueno, nuestros personajes son, como un poco les adelanté en el video anterior, Fidel y Perón. En dos escenas singulares, en dos películas de cineastas muy vinculados entre sí, ahora vamos a decirlo algo de eso, y que los presentan en lo que yo diría en el sumum de la política pedagógica y de las imágenes, de la explicación, del modo en que en América Latina eh, cierta oratoria y cierta retórica asumen la figura del profesor, es decir, del que explica lo que sucede, el rumbo, e incluso el que corrige a sus militantes o discípulos más o menos advenedizos y deseosos de autonomía interpretativa. Eh, y me parece, de algún modo, un gran contraste con respecto a la imagen, digamos, primordial que hemos visto de Villa y Zapata sentados ahí, silenciosos, con esas miradas un poco abstraídas y sorprendidas de estar donde estaban. Bueno, lo primero que van a ver, el orden lo pueden invertir ustedes, pero bueno, yo tengo que elegir uno. Miro acá porque me punté un poquito. Es algo muy singular. Un eh, corto cinematográfico perteneciente a los noticieros latinoamericanos del IELAC, no, INCAIC, ¿no? Que es el Instituto de Cine de América Latina, fundado por la Revolución Cubana. El que estaba a cargo de ese noticiario, de todos, era Santiago Álvarez. Pueden ver los noticieros de la década del 60, sobre todo, que están ahí disponibles. Bueno, Santiago Álvarez es un cineasta político, típico de los años 60, de la lucha por el tercer mundo. Tiene una filmografía vasta en ese sentido. Participa en la filmación de La Hora de los Hornos, hay una conexión con lo que les voy a decir luego. Godard, por ejemplo, le dedica el segundo episodio de su historia del cine. Y tiene una película, para mí más o menos recordable, del 77 creo, que se llama Mi hermano Fidel, en el que Fidel tiene una larga conversación con un señor muy mayor, un anciano, ya ciego, eh, que había visto a Martí, había participado en las luchas de Martí y lo había conocido. Entonces la película reconstruye eso, un poco el lugar del desembarco de Martí en Cuba, donde lo terminan asesinando los españoles, ¿no? Fidel habla de eso, va en el lugar del desembarco y tiene una larga conversación, Fidel con este señor, que lo vio y que ya no lo ve, ¿no? Ya no ve nada, lo vio a Martí y no lo puede ver a Fidel, eso sería como un poco la película, ¿no? Pero en esa visión, en esa ceguera, hay una reconciliación, ¿no? El gran puente entre Martí y Fidel. Bueno, recuerdo esa película de Santiago Álvarez. Pero lo que les mostré es un corto de 10 minutos, un noticiario, que se pasaba en los cines, pero que tiene algo singular. Filma a Fidel yendo a la televisión cubana y hablando digamos, en el prime time de la televisión cubana, explicando la marcha de la zafra. Estamos en 1970, el año de la zafra de los 10 millones, ¿no? Cada año la revolución tenía un título,
y Fidel explica la marcha y los problemas que tiene vinculados a la copiosidad de las lluvias que están por encima del promedio y que complica el desarrollo de la zafra. Entonces fíjense, en torno a la idea del archivo, la idea del montaje, es que nosotros estamos viendo un corto cinematográfico, que es un noticiero, que filma a su vez el estudio de televisión donde Fidel habla. Entonces ahí hay un momento que se confunde, no sé si la cámara es la cámara del director o la cámara de la televisión, que toma las imágenes que después van a ser proyectadas por la televisión, y digamos están montadas. Hay un detrás de escena todo el tiempo que aparece, mientras Fidel habla, aparecen en un momento filmadas las cámaras y detrás Fidel, y luego Fidel en primer plano, como imagino de haber aparecido en la televisión cubana. Así que bueno, ese es como un detalle técnico. Brevemente, la zafra de los 10 millones es un acontecimiento épico y traumático. No se llegó a los 10 millones, casi 8 o 9 millones. Fidel dio un gran discurso haciendo mea culpa por ese fracaso en el objetivo. Todo el país se movilizó para eso. De hecho, para ver que sobre el final del fragmento de 10 minutos del video, Fidel dice, bueno, ahora después de la zafra va a haber unas vacaciones, porque el año anterior, a fin del 69, se habían suspendido las navidades, eso pues quedó, y toda la serie de feriados, ¿no? Todo el país había sido puesto a trabajar en la zafra, lo que por supuesto causó un descalabro económico mayúsculo en las otras áreas de la economía cubana. Y es un momento singular, puesto que después de ella, Cuba abandona definitivamente los proyectos industrialistas que le habían surcado en los años 60 y se incorpora al Comecon, es decir, a la órbita soviética de economía, vendiendo precisamente azúcar, ¿no? La zafra de 10 millones era aprovechar un alza en el precio internacional del azúcar y sobre todo las compras que realizaba la Unión Soviética por encima de ese precio internacional ya de por sí alto. Entonces la zafra es un momento bisagra de la nueva economía cubana, ya totalmente, digamos así, sovietizada. 2 años antes, en el 68, se había terminado de nacionalizar todos los pequeños comercios, pero de algún modo el gran debate económico, como se titula el libro que había protagonizado el Che en el 62-63, en torno a abandonar el azúcar y iniciar un camino de industrialización, es abandonado, y la zafra de 10 millones es como un momento culmine. Recuerden, lo dijo lo escribió Pi en sus clases, las primeras, del gran ensayo de Fernando Ortiz, Contrapunto sobre el tabaco y el azúcar, en donde claramente el azúcar es el señor capitalista y es el modo de la esclavitud, la explotación, y alguien que, por un lado, le abre a Cuba mercados, pero establece vínculos dependientes con Estados Unidos y formas de explotación y de sociabilización, digamos, penumbrosas para el conjunto de la sociedad, en contraposición al tabaco. Bueno, la zafra de los 10 millones es el reconocimiento de que Cuba, ante todo, es un gran productor de azúcar y a través de ella debe vincularse. Hay una gran novela hay mucha literatura en torno a eso, hay una novela muy, muy interesante de Jesús Díaz, que se llama Los iniciales de la Tierra, en el que el personaje va a un ingenio azucarero y lo tiene que dirigir, ¿no? Entonces, es un central azucarero muy grande, con toda esa maquinaria de la molida de la caña. Bueno, es una novela perturbadora, no publicada en ese momento en Cuba, publicada creo que en Chile, en los años, no, Chile no me acuerdo en qué país de América Latina, a fin de los 80. Bueno, Jesús Díaz es un personaje extraño, digamos, que dirige una revista en los años, fin de los años 60, más o menos heterodoxa, de marxismo heterodoxo, que publicaba Lukács, y a otros, torpedeada por el Caimán Barbudo, la revista del Ejército, que es la necesaria circulación, y bueno, Jesús Díaz se llama al orden, y después se termina exiliando en los 90, en el periodo especial, y arma una revista en Madrid que se llama Encuentro de la Cultura Cubana, que es una revista del exilio interesante, es decir, en tanto se diferencia de las posturas de Estados Unidos, de la comunidad de Miami. Y la verdad encuentro es significativa, es una buena revista en PDF, en gran parte contemporánea. Es un personaje oscilante, pero tiene esta novela siempre
como las novelas como Memoria de su desarrollo de Desnoes, de la cual Gutiérrez Aleix hizo una gran película, Memoria de su desarrollo, es como, digamos, el intelectual, como toda novela dice Piglia muy bien, está protegida por lo intelectual, ¿no? En tanto es alguien que se pregunta por la razón de las cosas y reflexiona. El vendaval de la revolución y que es enviado ahí a dirigir un ingenio azucarero del cual no tiene mayor idea, digamos, como si ahora para hacer cierta broma contemporánea algún militante político en nuestras facultades o de los barrios los mandan a Vicentín a gerenciar alguna empresa de biocombustibles o de molienda de soja y venta y exportación de granos. Bueno, de eso, pero esa es la situación de entonces del video, del noticiero, y quiero que presten atención a algo muy singular que es Fidel explicando, y al puntero de Fidel. Fidel tiene un puntero grande así, y una serie de pizarrones. Miren bien la escenografía del estudio de televisión. Es un estudio de televisión y Fidel hablando en la televisión. Tiene el mapa de Cuba y pasa láminas, filminas, ¿no? Es interesante compararlo con lo que hace Alberto ahora con el COVID para ver la diferencia sobre todo. Pero miren el puntero de Fidel, es una escena, ya Fidel es en esa figura hercúlea, pero miren ese puntero de viejo profesor con el cual apunta y marca y señala y explica, sobre todo explica, es el poder como explicación de lo que sucede. Eso había sido, bueno, es una tradición leninista, antes que veamos con Lenin, ¿no? Si miran Lenin de 1920, 21, 22, van a ver que un reconocimiento muy abierto al fracaso de la primera política del comunismo de guerra, porque hay que hacer la NEP, porque hay que volver al capitalismo de Estado, el hambre, el desastre que es Rusia, con reflexiones muy fuertes, sin ningún truco más o menos retórico. Por supuesto, después la voluntad de seguir hacia adelante con la revolución y porque hay que sostenerse en el poder, pero un reconocimiento amplísimo eh, de esa problemática, e incluso por qué había que reprimir Kronstadt. ¿Sí? Eso está más entre líneas, pero se pueden ver. Esos tomos de las obras de Lenin después de la Revolución son siempre muy, muy singulares y en mi caso los que más me interesan, ¿no? En el gobierno, digamos así. Bueno, eso también está en Fidel, y la explicación, ¿no? Explicar. Con otra retórica, con un barroquismo, para decir una palabra que le gusta a nuestro amigo Juan, diverso, pero está también esa voluntad de ponernos en conocimiento de lo que sucede de la marcha, la zafra, y darnos explicación. Es un profesor también, y ahí la idea de su formación jesuítica, los grandes profesores de la iglesia, los grandes maestros de la iglesia durante gran tiempo, y Bergoglio es un jesuita, no olvidemos eso, ese aspecto. Hay una conexión del mundo jesuítico de América Latina muy, muy interesante, que hay que seguir, hay que estudiar mejor de lo que hasta ahora se ha hecho, el modo jesuítico de la política. Bueno, es conspirativo, por supuesto, ya terminó, pero también tiene un modo de oratoria y un modo de enseñanza muy, muy potente. Entonces quiero que, por lo menos yo me detuve en eso, como imagen, en el puntero de Fidel, cómo se mueve, en esos mapas que aparecen ahí, y un uso televisivo subordinado a los tiempos políticos. No sé, es lo exacto inverso de lo que ocurrió en los últimos 30, 40 años en las televisiones mundiales, donde, como anotaron los que se ocupan de estas cuestiones, los políticos aprenden a hablar en 2 o 3 minutos, dar frases cortas, lapidarias y más o menos evidentes. Bueno, acá es exactamente lo contrario. Por supuesto que Perón hizo un uso de la televisión cuando volvió, ¿no? En el 73, muy, muy similar, y de modo contemporáneo Chávez, ¿no? Bueno, acá tienen entonces ese primer ejemplo de Fidel ante las cámaras en la televisión, con esta pequeña singularidad de que lo vemos a través de un noticiario cinematográfico y por ende montado, es un montaje del montaje, que nos permite esta figura de la pedagogía política. Y lo segundo, doy vuelta a mi pequeño machete, y acá está la conexión, la película quizás vista por ustedes, o por lo menos fragmentos circulan por doquier,
de Solanas y Getino, Perón, actualización doctrinaria para la toma del poder, de 1971. Hay otra que se llama Perón, la Revolución Justicialista, que es muy similar, o sea, van a Madrid, como tantos y tantas, a entrevistarse con Perón, una larga de 2 horas 50, que estuvo perdida mucho tiempo, y la recuperó Fernando Peña. Yo la tomé de ahí, de la versión que se dio en el Filmoteca, el ciclo de Fernando Peña. Me interesa un fragmento de 6 minutos. No pude, por mi pericia técnica, recortarlo, entonces les mandé el link con toda la película, pero el fragmento que voy a comentar y me interesa particularmente es el que transcurre entre el minuto 124 y 130, o sea, una hora 24 de película y una hora 30. Ahí ocurre algo que para mí es una cifra, y es, están discutiendo del modo de combatir a la dictadura, de la violencia política, sin duda, y por supuesto de el ejercicio de esa violencia por algún tipo de grupos políticos que Perón llamaba, ya en esa época, aludiendo a su carácter teórico-militar, formaciones especiales. Ya sabemos de quiénes estamos hablando, lo saben los entrevistadores y lo sabe Perón. Y en un momento, cuando van haciendo como una especie de raconto de todas las formas de lucha que Perón va enumerando, está la lucha de las formaciones especiales, las luchas sindicales, las luchas políticas, todas las formas eh, que legítimamente pueden ser violentas, dice Perón. Solanas hace una especie de síntesis totalizadora y dice, un poco para seducir a Perón, bueno, dice Solana, estamos hablando de la nación en armas, de una verdadera nación en armas, dice Solanas. Y inmediatamente Perón lo refuta. Y quiero que nos tengamos de esa refutación. En efecto, la nación en armas, que acá yo tengo el libro, Nación en armas, acá está el autor, Nación en armas. No sería al revés, no importa. Es un gran libro de la teoría militar alemana, escrito por Colmar van der Gorst en 1883, junto a De la Guerra von Krieger de Clausewitz. Son dos grandes libros de teoría militar del siglo XIX, que conformaron un sinnúmero de oficiales al principio del siglo XX, entre ellos a Perón, que, como sabrán, tiene esa formación prusiana. Cuando él da sus clases de guerra, piensa en todos estos conceptos y los moviliza. Y los movilizó, ¿no? Nación en armas, movilización total. Bueno, esa conexión de Perón con ese mundo bélico teórico alemán es muy significativa. Se escribe de muchas maneras. Para nombrar un maestro, Horacio González trabajó mucho eso en su gran libro sobre Perón, Reflejo de una vida. Pero ahí como que le tocan algo íntimo a Perón, y Perón rápidamente introduce una refutación que consiste en algo clásico, conceptualmente clásico, diría un profesor, que es, no tosí como el COVID, no importa, perdón, parezco la reta. ¿Qué dice? Pero bueno, no, la nación en armas es un término, es un concepto, como profesor es un concepto, cuidado con eso, con usarlo de modo imprudente, que es de Van der Gorst y remite a la guerra entre estados. Es decir, es cuando todo el estado se moviliza para combatir contra otro enemigo. Entonces es una guerra interestatal que continúa una vieja definición que viene del siglo XVIII y que está de modo muy preciso en el contrato social de Rousseau. Por ejemplo, y Rousseau dice, bueno, la guerra no es entre sujetos, entre hombres, no es ni siquiera entre ciudadanos, no es entre un alemán y un francés, dice Rousseau, es entre estados. Y el Estado no puede entrar en guerra con un individuo, ni un individuo con un Estado. Hay una situación policial. La guerra es entre estados. Esa frase de Rousseau es muy relevante para pensar los modos de guerra actuales contra el terrorismo, en el que los estados entran en guerra supuestamente con grupos privados, incluso contra individuos particulares, algo impensable para el siglo XVIII y siglo XIX, que es la época de oro del mundo estatal. Bueno, en la época de Perón, esa estatalidad estaba en crisis, con las guerras mundiales, con las guerras de liberación nacional. Sin embargo, Perón es un conservador teórico y mantiene esa distinción y dice, bueno, una cosa es el conflicto entre naciones en armas, y otra cosa son los conflictos internos. Y acá estamos en un conflicto interno.
le dice Perón a Solanas, que puede ser violento, puede tomar ribetes violentos, pero para nada indica que estamos ante una situación de confrontación de naciones en armas. No hay dos naciones, ¿no? Es muy interesante porque lo que está detrás de Solanas, y creo que Solanas lo dice inmediatamente después de la refutación de Perón, bueno, pero está la patria y la antipatria, ¿no? Está el colonialismo, o la postura colonial o imperialista que representa Onganía, y digamos la dictadura, y los monopolios, por supuesto, y está la postura nacional, ¿no? Nacional popular, cuyo vertebrador es el peronismo. Pero van a ver que Perón no está muy convencido de eso, le parece una distinción de orden político que no puede traducirse al campo bélico, en el que retiene su supremacía teórica con Solano. Bueno, porque me parece significativo, porque ahí está el desacomodo de Perón en el momento en que de mayor elogio de las formaciones especiales, 1971, o de mayor concordancia con ellas, una especie de discrepancia, llamaríamos teórica, sin ser presuntuosos, con respecto a esos usos de su propia acervo teórico que él había incorporado al mundo de la política, ¿no? Como si Perón no aceptara que otros, que se llaman peronistas, y con eso no hay problema, pudieran revisar su biblioteca, su propio archivo, y realizar otra lectura, otra interpretación divergente, ¿no? Entonces, esos 6 minutos me parece que es una gran síntesis de la refutación de Perón y el desacomodo, y digamos, el recelo con dejarse, digamos, sustraer o vandalizar su propio acervo teórico que venía del mundo prusiano. Pero con una pequeña postilla que les voy a decir, acá lo noté para no decirlo mal en alemán. En alemán el libro de Van der Goltz se llama Das Volk im Wachen. Volk, como saben, traduce literalmente pueblo. También en efecto puede traducirse como nación, y es probablemente el sentido que le quiera dar Van der Goltz, y el que fue bien traducido. Sin embargo, fíjense que es singular, y ahí está como la refutación de Perón, es que literalmente la traducción es el pueblo en armas. Das Volk in Waffen, el pueblo en armas. Ahí tienen, digamos, no voy a decir el lugar común de traducciones traidores, pero hay algo que hace ruido ahí, y que cierto conservadurismo pedagógico en torno al uso de los conceptos y al uso del archivo propio que Perón había traído como algo absolutamente novedoso a la política argentina, puede ser bien utilizado, y como sabemos bien, no hay buenos o malos usos de conceptos, sino buenos o malos puestas en contexto para que puedan potenciarse. Bueno, cierro esto que, como les decía, quería ser un poco más breve, para ver y para que ustedes puedan visualizar estos dos fragmentos de film. Uno es un corto de 10 minutos y otro es en rigor el fragmento de 6 sobre una película larga, que si no la vieron pueden aprovechar y disfrutarla, de Solanas y Getino, con Perón como protagonista singular, y esos ejemplos también de imágenes del poder y imágenes fílmicas de la explicación con un puntero absolutamente fabuloso de Fidel, y la gran refutación profesoral de Perón, que no se deja saquear su propia biblioteca de citas. Bueno, nos estaremos viendo en las próximas charlas. Espero quizás seguir con esta modalidad si salió bien, y me pueden escribir en el aula virtual o el mail personal que ya tienen para
que continuemos la conversación. Y los invito, como dijo Pía el viernes en la reunión virtual, a que los que no lo hicieron puedan completar los recorridos y así seguimos y les puede servir como insumo, ¿no? Esa, como dije al principio, y con esto ya cierro, estas clases, digamos, grabadas son un modo de la antología y del uso de los archivos, en este caso disponibles públicos por todo Internet, tanto de fotografías como de filmaciones. Así que saludos y nos estaremos viendo.